Nosotros sabemos que un tema central del Evangelio, y algo en el que Jesucristo insiste en numerosos pasajes, y que luego lo encontramos en las cartas de Santiago, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, es el tema de la necesidad de que nuestra fe se convierta en obras. Y que estas obras, como señala Mateo 25, sean obras dirigidas a los más necesitados y a los que más sufren. Y una parábola central de la vida cristiana, y una parábola que además el Papa Francisco menciona con mucha frecuencia y le gusta citar con razón, es la parábola del buen samaritano, ¿no? Porque en la parábola del buen samaritano Jesús responde con esta parábola cuando alguien le pregunta, bueno, ¿quién es mi prójimo? Es decir, ¿de quién me debo preocupar? Y resulta que el prójimo en realidad es aquel que está en necesidad independientemente de su situación o de la simpatía que yo pueda tener o de la cercanía que yo pueda tener con esa persona. Por eso es que la parábola pone como ejemplo de caridad a la persona que religiosa o doctrinalmente estaba más lejos de un judío, ¿no? En la parábola nos pone el caso de un levita, de un sacerdote, es decir, de personas de prestigio y personas religiosas que tienen la responsabilidad de tratar a un judío, de mostrarle amor a un judío, y ellos son los que pasan de frente. Y un samaritano, que es un hereje para un judío, es una separación, es un cisma doctrinal de los judíos, al punto que, como saben ustedes, en otros pasajes, como por ejemplo el de la mujer samaritana, los mismos apóstoles se sorprenden de que Jesús estuviera hablando con ella, porque ni siquiera se hablaban, ¿no? Entonces, la parábola del buen samaritano es como decir, ok, la persona que debería ser más enemiga de este pobre peregrino judío que fue golpeado y dejado como muerto, es la persona que se encarga y ayuda hasta el extremo a esta persona necesitada. Y obviamente el mensaje es claro: nadie puede considerarse una persona profundamente religiosa si es que el cumplimiento de su devoción no lo lleva a la caridad, pero también viceversa, si el ejercicio de la caridad no lo lleva a una relación más cercana con el Señor. Dicho esto, es una tendencia constante de las personas influidas por la teología de la liberación marxista en establecer una falsa oposición entre las tareas de un levita, digamos, para seguir en el ejemplo del buen samaritano, entre las tareas de un levita, que es preocuparse del culto, de la formación religiosa, de la celebración de los grandes eventos religiosos de los judíos, y la de un samaritano, que es ayudar a los más necesitados. No existe esa oposición. Es decir, cuando nosotros hablamos de una falsa oposición, estamos hablando de una realidad en la que la ficción, la invención ideológica de alguien, nos hace creer que darle a uno le quita al otro. Es decir, que si nos preocupamos mucho por las cosas de Dios, nosotros le estamos quitando a las cosas de la caridad y de la ayuda social. Esta oposición, esta falsa oposición, es absurda porque no tiene fundamento bíblico, salvo que alguien haga una interpretación de la parábola del buen samaritano con dos vicios. Uno, completamente aislado del resto del mensaje del Evangelio, donde se habla de la primacía y de la conexión del amor de Dios respecto del amor del próximo. Y en segundo lugar, cuando además de aislárselo, se lo presenta de una manera completamente ideológica. Y esto lo digo a raíz, y no me interesa aquí criticar al arzobispo de Lima,
¿no? Pero lo digo a raíz de algo realmente desconcertante, ¿no? De hecho, a comienzos del 2020, ¿no? En una asamblea sinodal arquidiocesana convocada por el arzobispo de Lima, por Monseñor Carlos Castillo, dijo estas palabras, ¿no? Lo cito textualmente: lo decía el Papa cuando decía que yo me he convertido a partir de que estuve contemplando el sagrario. Eso lo dijo en Trujillo. Bueno, discúlpenme, sigue diciendo Castillo, dice, bueno, discúlpenme, pero nadie se convierte con el sagrario. Todos nos convertimos a partir del encuentro con personas que nos interpelan y que son dramas humanos en donde surge la posibilidad de encontrar al Señor. Y Monseñor Castillo siguió diciendo: en el sagrario puedo después sentarme a rezar y todo, y seguramente, pero es muy raro eso de que tenga una iluminación en una situación de pasividad y no agregó más y siguió, la contemplación es sumamente importante, pero en la medida en que la fe ha sido transmitida, alguien me comunicó la fe. Después Monseñor Castillo hizo unas aclaraciones, ¿no? El arzobispo Castillo dijo algunas horas después, miren, tengo que hacer una tingencia de algo que me ha sido comunicado, porque parece que algunas personas se quedaron un poco sorprendidas de un punto que señalé en la mañana. O sea, esto de que nadie se convierte frente al Santísimo. Lo que yo dije fue que, digamos, ante el sagrario no se encuentra la vocación se encuentra en la vida. Y el sagrario, como saben ustedes, es el lugar de visita donde está la presencia permanente del Señor en las formas del pan y del vino, y ahí la presencia real. Ciertamente para nosotros es fundamental el que mantengamos un nivel de profundización y contemplación del misterio del Señor hecho pan para nosotros. El misterio y la transubstanciación que llamamos de forma más técnica lo que significa la presencia del Señor. Y esta aclaración no aclara nada, ¿no? O sea, él básicamente establece una oposición entre el salir al encuentro de las personas y que allí es donde se convierte la gente, contra el sagrario. Y yo no sé si alguna vez Monseñor Castillo ha hecho apostolado a alguien. Me gustaría que él contara cómo decidió ser sacerdote. Supongo que para decir una cosa así, debe haber sido una conversión en la que el Santísimo no jugó ningún papel, o un papel completamente secundario como el que quiso añadir posteriormente. Pero así no es la realidad, hermanos. Recuerden ustedes que así como nosotros citamos a San Juan diciendo: nadie ama a Dios a quien no ve, sino ama a su hermano a quien ve. Pero se olvidan que San Juan dice también lo inverso: el que no ama a Dios no ama a su hermano, y por eso tiene que amar a su hermano. Dorothy Day, por ejemplo, esta sierva de Dios norteamericana que tuvo una conversión tremenda del comunismo y de haberse practicado un aborto a ser una devota pacifista cristiana, que fundó un conjunto de casas donde vivir y crecer en la fe cristiana. Dorothy Day decía dos cosas muy importantes, ¿no? El que no sabe amar a la Eucaristía no es capaz de amar a Dios, no es capaz de amar a los hombres, ¿no? Porque el amor verdadero, católico, el que nos distingue, no la filantropía, bueno, o sea, me sobra dinero, tengo mucho dinero, esta persona me da pena, este gatito me da pena, entonces voy a dar dinero para este centro para animales o para este centro para huérfanos, etc. Esa no es la caridad cristiana. No es la caridad cristiana. No es mala, no es mala cosa, pero no es la caridad cristiana ni remotamente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Dorothy Day explicaba, y lo han explicado múltiples papas, pero acá menciono a Dorothy Day porque Dorothy Day es una mujer absolutamente ejemplar, que también es admirada por la gente influida por la teología de la liberación, porque fue una gran defensora de los trabajadores
y una gran combatiente contra el armamentismo y a favor de la paz, ¿no? Una pacifista católica bastante radical. Y Dorothy Day, por si acaso, también decía una frase que es terrible, hermano, porque es cierta. Y dice: tu amor a Dios es igual al amor que le tienes a la persona que menos amas, para no decir incluso a la persona que odias, ¿no? Porque nadie puede amar a Dios si no ama al hermano y viceversa. Eso es lo que se olvida en las personas como Monseñor Carlos Castillo. ¿Y por qué traigo este tema a colación, hermanos? Que ya fue viejo y me parece que lo comenté, ¿no? Esto pasó en enero. Porque la semana pasada el arzobispo dio una homilía en una fiesta muy importante, ¿no? Cuando nos estábamos acercando al inicio de la Cuaresma, y dijo lo siguiente, ¿no? Y acá, con todos esos condicionales, ¿no? Que tratan más o menos de suavizar lo dicho, pero donde el mensaje está claro, y es un mensaje claro de oposición entre el amor eucarístico, el amor y la devoción directa a Dios, y la ayuda a los más necesitados. Y esta fue su frase en la homilía. Dice: muchas veces uno pensaría que Dios solo está en la iglesia o en la Eucaristía. Ante todo y sobre todo, Dios está en los últimos, porque Él se hizo último, humilde y pequeño por nosotros. Falso, Monseñor Castillo, falso. Primero, porque una vez más se está interponiendo una oposición entre que Dios está en la iglesia o en la Eucaristía, ¿no? Y decir que ante todo y sobre todo Dios está en los últimos es mentira. Dios por supuesto que está en los últimos. Dios por supuesto que está en todos, no solamente en los últimos, ¿no? Pero por supuesto en los últimos. Y eso lo sabemos por Mateo 25, ¿no? No estaba Dios solamente en cualquiera, en los hermanos, ¿no? Aunque después San Juan en una de sus cartas nos va a decir que Dios está en todos los hermanos que vemos, ¿no? Pero en Mateo 25 nos dice: tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, no fui forastero y me acogiste. Todos aquellos que están en mayor necesidad. Y él dice, la gente le pregunta: ¿cuándo hicimos esto? ¿No? Y él dice: cada vez que lo hicisteis en uno de mis hermanos más débiles, a mí me lo hicisteis. Muy bien, o sea, ahí establece esta identidad entre los más necesitados y Jesús, pero no establece la igualdad, no establece la igualdad, ¿no? Recuerden ustedes cuando a Jesucristo le preguntan ¿cuál es el primero de los mandamientos? Él dice: el primero es amarás a Dios con todo corazón, con todo tu alma, y el segundo es igual a este. No le preguntaron cuál era el segundo, pero él dice: el segundo es igual a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces es obvio que nadie puede amar a Dios y no amar al hermano. Por supuesto que hay una obligación profunda e intrínseca. Pero decir que Jesucristo está primero en el hermano no es verdad. No es verdad. Está en la Eucaristía. Y es una farsa y es una exageración decir: muchas veces uno pensaría que Dios solo está en la iglesia o en la Eucaristía. Monseñor Castillo, muchas veces, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Habrá gente que piensa que Jesús está solo en la Eucaristía y que no está en el hermano? De repente, pero muchos, muéstramelos. Y que además diga, muchas veces dice, ¿no? Dios solo está en la iglesia o en la Eucaristía. ¿Cuánta gente cree que solo está en la Eucaristía? Que Dios no está en el prójimo. ¿Cuánta gente? O sea, ni el número es cierto, mucha gente, ni la creencia, Jesús está solo en la Eucaristía, es cierto. Entonces, ¿por qué crear esta oposición?
la oposición que está creando es una oposición secularista, es una oposición en la que básicamente él está diciendo, mira, si tú crees en la Eucaristía, o crees en la Eucaristía más que en los pobres, estás mal, no eres un buen cristiano. Pero si te preocupas por los pobres, aunque no creas en la Eucaristía, aunque no te preocupe la Eucaristía, digamos que creas pero no te preocupes, sí eres un buen cristiano. Y eso es mentira, es una falsa oposición. El mensaje está claro, dicho por Jesucristo, no por Alejandro Bermúdez, no por otras personas, no por personas que pueden discrepar personalmente o no gustarle, Monseñor Carlos Castillo. Es muy claro. Jesucristo dice, ¿cuál es el primero de los mandamientos? ¿Y qué responde Jesucristo? Ante todo y sobre todo, ¿está en los últimos? Como dice Monseñor Castillo. No, dice, el primero es este. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda el alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a este, o sea, los vincula íntimamente. Es verdad que están vinculados íntimamente, pero en calidad de conexión, no de oposición. Y dice que el segundo, hermanitos, segundo, no dijo primero, Monseñor Carlos Castillo, no dijo primero, dijo segundo. Que eso signifique que ayudar a los más necesitados es secundario. No, por supuesto que no. Pero esa es la oposición que establece Monseñor Castillo al revés, ¿no? Mira, si no vas a la Eucaristía es importante, pero si no vas, no es gran cosa, ¿no? Pero ayudar a los pobres sí, ¿no? Entonces, para él, un buen cristiano es un musulmán de la Cruz Roja, o sea, digamos de la Media Luna Roja, que va y ayuda a algún lado, porque hace lo que supuestamente Dios le dice. No, no hay oposición, hermanos, hay continuidad. El que ama a Dios ama al prójimo. Y esta falsa oposición entre la Eucaristía y el amor al prójimo, como si amar a la Eucaristía no sirviera, como si amar a la Eucaristía no convierte a nadie, es una falsedad. No quiero hablar de mi propio proceso de conversión, pero según Monseñor Castillo, mi proceso de conversión sería absolutamente falso. La conversión de Sor Faustina Kowalska sería absolutamente falsa, y de tantos otros santos en la Iglesia, ¿no? Incluso muchos que nosotros admiramos, como San Francisco de Asís. Entonces, basta ya de crear esta oposición, y si hay algunas autoridades o figuras eclesiásticas que quieren seguirla haciendo, nuestra responsabilidad como católicos es atenernos a la enseñanza de Jesucristo y no a los que quieren oponer a Dios con el hermano. Que tengas un buen día. Que tengas un buen